buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Peruanos y Gracias. peruanas, como te decía, se manifestaron ante la crisis de representatividad y el Congreso nuevamente no ha llegado a un consenso. ¿Por qué no se ha logrado este consenso y por qué se ha dejado una decisión tan importante para hoy? Mira, lo que hemos visto ayer con el Congreso ha sido un espectáculo lamentable, ¿no? En realidad vemos que, no sé, lo que ha habido creo que es una suma de mezquindades, también ¿no? Una serie de cálculos electorales, políticos, ¿no? E incluso hemos visto que en algún caso que es preocupante, se supone que la lista a la cual habían llegado ayer era una lista consensuada, ¿no? Entonces también hemos visto que ni siquiera han respetado sus propios acuerdos. En fin, hemos visto un proceso de negociación terrible propio de justamente de un Congreso compuesto por muchas personas, además que no tienen experiencia política, ¿no? Que creo que ese es parte del punto, que toda la crisis que estamos viendo es como el punto más bajo de una crisis que tiene ya buen tiempo y que tiene mucho que ver con tener esta política sin partidos organizados, esta política con actores políticos tan improvisados, tan precarios, ¿no? Entonces, y además vemos, ¿no? Que con estaban con la gente en la calle, afuera, ¿no? Entonces, una falta de responsabilidad tremenda, ¿no? Además que con sus acciones siguen golpeando a la institución congresal, ¿no? Que de por sí ya tenía niveles de aprobación recontrabajos, no hacen sino seguir golpeando y seguir alejando a la gente ya no digo de este Congreso, sino de la institución congresal. Y en una democracia el Congreso es una institución fundamental, ¿no? Entonces eso también es preocupante. Queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas en los comentarios para Paula. En estos momentos, ¿quién debe ocupar la presidencia de transición del país para darle a la ciudadanía esta tranquilidad que desde hace una semana no tiene? Mira, yo no te puedo contestar por qué persona, porque no me compete a mí primero definirlo, pero sí te puedo decir que hay algo que sí tendría que ser clarísimo, ¿no? Para el Congreso y lamentablemente, sobre todo para la mayoría vacadora, ¿no? Que son los 105, que también me parece que ayer en parte son los que han boicoteado, ¿no? El que se llegue a una decisión, es que tienen que elegir una mesa directiva, no solamente un presidente, sino una mesa directiva que sea aceptable para la ciudadanía movilizada. No se trata de llegar a una nueva, o sea, como una nueva fórmula de consenso política, como repartiéndose cuotas, ¿no? Entonces, sino que tienen que ya tener una consideración. Entonces, por ejemplo, no pueden hacer lo que hicieron ayer, de llegar a una fórmula en la cual tengan a alguien, de repente no la persona que presida, ¿no? La mesa, pero no pueden tener en la mesa un integrante de alguno de los partidos o en todo caso una de las personas que como congresistas votaron por la vacancia, ¿no? Algo digamos que es importante decirlo es que el Congreso, o sea, se debe acordar que estamos en una situación que ellos han causado, ¿no? No están dando una muestra ni de un mínimo de consideración por la grave situación que estamos viviendo, y es importante decirlo y que ellos lo recuerden, que no solamente fue que el gobierno interino, de facto, de Merino, fue el que carecía de legitimidad, sino también este Congreso la perdió. No era muy alta, pero la perdió al momento también de decidir aprobar esta vacancia en medio de una crisis conjunta que es la más grave de nuestra historia republicana, sanitaria y económica, a escasos meses y de las elecciones, con una elección convocada. No había necesidad, ¿no? Entonces ellos son los que han generado el problema, ellos son los que nos han puesto en este aprieto y que ha generado toda esta crisis, toda esta polarización innecesaria, la muerte de dos chicos que el país está llorando, que todos estamos llorando, que nos duele,
Y entonces ellos tienen que también asumir la responsabilidad política, ¿no? Y una cosa que llama la atención también en relación a ayer es que no solamente no hayan dejado esperando nuevamente a la ciudadanía y no hayan llegado a un acuerdo, sino también que no haya habido ni siquiera también un mínimo de consideración por la gente, un mínimo de asunción de la responsabilidad política que tienen, ¿no? Un mínimo de mea culpa. Ha habido por ahí un par de declaraciones en términos individuales, pero no hay, o sea, uno no ve tampoco una asunción de responsabilidad de parte de los grupos políticos que generaron esto, ¿no? Necesita que el Congreso también asuma responsabilidad por lo ocurrido durante el fin de semana. En general, o sea, ellos son responsables de toda la crisis, ¿no? De toda la crisis, y también tenemos que decir que incluso de lo ocurrido el fin de semana, ellos han podido en algún momento, por ejemplo, se sabe, tuvimos información en que el congresista Alberto de Belaunde propuso en la Comisión de Justicia que se hiciera un seguimiento, se hiciera una fiscalización, que el Congreso hiciera una fiscalización luego del jueves, creo que fue una de las primeras protestas, y de tener indicios de un uso desproporcionado de la fuerza, de abuso por parte de la policía a la hora de enfrentar las manifestaciones, y que hubo un voto denegatorio de todos los demás miembros de esa comisión para poder investigar lo sucedido y impedir garantías, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad política en ese sentido, no solamente porque generaron la crisis, sino que también pudieron haber intervenido antes también, ¿no? Por lo menos en un rol de fiscalización, si es que, bueno, ellos originaron ese gobierno, y además tienen también una función que no han ejercido, ¿no? Entonces sí, ¿no? Ellos tienen indefectiblemente una responsabilidad frente al país, ¿no? Frente a la ciudadanía. Ellos son los que han generado, no solo Merino, ellos también son los que han generado esta situación de vacío de poder y de gran incertidumbre. Y lo que vimos ayer, el que nos tengan esperando hasta este momento también es intolerable, ¿no? Es una nueva falta de respeto contra la ciudadanía, ¿no? Entonces esperemos que en estas horas puedan enmendar la situación y por fin llegar, pues, a una decisión y respetando como el sentido de la ciudadanía también, ¿no? El Tribunal Constitucional ha adelantado una sesión para hoy. En estos momentos, ¿cuál es la importancia de su fallo sobre la vacancia por incapacidad moral? Mira, es importante, ¿no? O sea, es algo que también necesitamos hace rato también una respuesta del Tribunal Constitucional, ¿no? Necesitamos porque finalmente el Tribunal Constitucional es digamos, la última instancia para dirimir el asunto de fondo, de origen del problema de legitimidad del gobierno, y también para otras dos cosas, ¿no? Porque su fallo va a intervenir de alguna manera en la resolución del conflicto que ya tenemos en curso. Entonces ahí también vamos a esperar a ver qué tipo de respuesta da, ¿no? Estamos en la discusión de que, digamos, si su fallo podría implicar una reposición o no de Vizcarra, o si más bien apoyarían si es que se ha llegado, pero es que para eso también tiene que haber una fórmula de que ya se ha llegado a un acuerdo político desde el Congreso y hay un nuevo gobierno transitorio, ¿no? Interino. Entonces, sí, va a ser fundamental en ese sentido también, ¿no? En que es parte del problema de la resolución de las crisis, y este es importante, ¿no? Porque es un actor dirimente que estamos esperando, porque justamente vemos que el Congreso todavía no es capaz de darnos tampoco una solución, a pesar de haber sido ellos mismos los que han generado el problema. Pero también es importante la respuesta del Tribunal Constitucional en otro sentido, que también creo que es importante decirlo más allá de la urgencia de hoy y de la crisis que tenemos. Es fundamental que el Tribunal Constitucional también nos dé algún tipo de definición que permita zanjar a futuro todo tipo de problema nuevo por el uso desmedido, ¿no? Abusivo de esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. Necesitamos parámetros que nos permitan saber qué cosas, cuál es la definición, cómo se puede utilizar constitucionalmente esa figura y cómo no, porque si no tenemos eso también en un futuro cercano corremos el riesgo de que esto vuelva a ocurrir y que la vacancia política vuelva a ser utilizada como un arma política cuando el sentido original de esa figura no lo era, no es esta. Algo que no se puede permitir. ¿Qué opina? Tenemos una pregunta del público. ¿Qué opina
de votar a favor de una nueva asamblea constituyente, al igual que en Chile? Mira, yo creo que en este momento no estamos en una situación, o sea, estamos en una situación sí de crisis política, pero estamos en una situación de crisis política cuyo origen es diferente al de Chile, ¿no? El proceso político es diferente de Chile. Tal vez lo que es similar con el caso de Chile es que la desconexión, ¿no? La desconexión de la ciudadanía más bien de los representantes políticos con la ciudadanía es grande en ambos casos, pero los procesos políticos son diferentes, ¿no? Y no vemos que en la calle, no es que en la calle se haya estado, digamos, demandando ampliamente por una por una asamblea constituyente y una nueva constitución. Lo que la gente ha querido, en realidad la gente ha salido a demandar porque se depuso de forma intempestiva, o sea, inoportuna, sobre todo, además, a un presidente en medio de una crisis, en base a unas presuntas acusaciones de corrupción que ya están siendo investigadas por los órganos competentes, entonces que están siguiendo su curso, y eso no implicaba que el presidente Vizcarra no fuera a tener que, en todo caso, dar su descargo, hacer su defensa y enfrentar un posible proceso y posibles consecuencias represalias en la justicia, ¿no? Sino que toda esta decisión se adelantara en un contexto político que fue claramente donde están, digamos, con un fin, o sea, con oportunismo, ¿no? Y donde vimos después, poco a poco, que fue quedando claro que el origen de esa decisión, que al inicio parecía como dudoso, ¿no? Que, digamos, no estábamos todavía claros porque el tribunal no se había pronunciado hasta ahora de si fue legal, constitucional o no, pero comprobamos que finalmente en los pocos días que gobernaron, que claramente la intención era la construcción de un gobierno de facto, ¿no? Que hay que decirlo, creo, con todas sus palabras, ¿no? En una y otra medida que dieron, lo que, digamos, quedó claro que la intención de vacarse al presidente Vizcarra se dio con la finalidad de copar el gobierno, ¿no? De que diferentes tipos de intereses particulares, además ilegales, también algunos mafiosos, interrumpieran el proceso democrático para hacerse del poder y repartirse las cuotas, repartirse los recursos, repartirse influencia con las tomas de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía, digamos, ha protestado contra eso, ¿no? Y la respuesta a eso no es la respuesta tiene que ser una salida política, y en todo caso, si la demanda después se da por esta otra cosa, es una cosa que se puede discutir, se deberá discutir, en todo caso en la campaña, ¿no? O sea, es otro el espacio. Creo que lo que necesitamos es salir de esta crisis por un canal lo suficiente, un canal político e institucional que nos asegure justamente caminar en estos meses que quedan hacia un gobierno de salida ordenado, mínimamente ordenado, que enfrente los problemas más urgentes de la ciudadanía, sin que sean grandes cambios ni de reformas, porque no estamos en un contexto donde exista la legitimidad y el acuerdo político como para hacerlo, y que más bien garantice que el proceso electoral sea realizado con transparencia, en los plazos previstos, con neutralidad, para que justamente podamos en la campaña discutir una serie, cuáles son los temas de agenda, cuáles son todos estos temas que debemos enfrentar y cómo, ¿no? Porque lo que tú me estás planteando es un tema de pregunta del cómo, ¿no? Entonces es en el espacio de la campaña donde, en todo caso, yo creo se deberían definir este tipo de preguntas, ¿no? Y las respuestas se deberían de dar a partir de un nuevo gobierno que nazca a partir de la voluntad popular en las urnas. El público también nos pregunta acerca de la posibilidad de que regrese Martín Vizcarra. ¿Es todavía esa una posibilidad? Se quiso plantear el día de ayer, me parece que por el Partido Morado. Mira, estamos en una salida donde múltiples, todavía estamos en una situación de incertidumbre donde son múltiples las posibles salidas, ¿no? Y en parte eso va a depender también de la interpretación y el fallo que finalmente haga el Tribunal Constitucional, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante considerar que el fallo obviamente va a ser un fallo legal, no sé, de interpretación jurídica, pero inevitablemente también como sucede además normalmente digamos, con los tribunales de alta instancia de este tipo, sobre todo los que dirimen el tema de constitucionalidad, va a tener que, como los contenidos precisos, sobre todo de mecanismo de solución de esta crisis, van a tener que considerar en algo, ¿no? La situación política y como las repercusiones políticas, más bien decir, de las medidas que tomen, ¿no? Entonces, la pregunta está o sea, eso va a depender mucho, creo, de lo que haga el Congreso, ¿no?
porque va a depender mucho de la legitimidad de la nueva mesa, si es que llegan a una nueva conclusión primero, para ver si es que pueden solucionar el problema, y luego va a depender de si esa decisión ha sido lo suficientemente legítima como para ver qué medidas se toma, ¿no? No está claro tampoco que en este momento como que sí es uno de los caminos posibles, ¿no? Ilegales, ¿no? Que digamos, si se declara, o sea, se puede declarar, creo, la inconstitucionalidad de la medida tomada, pero digamos, ahí podría una opción sería decir, bueno, entonces, como todo, como si fuera un contrato, ¿no? Todo lo que ha venido después de esa medida hay que revertirlo, se puede revertir y como reponer a la persona que fue injustamente o, digamos, impropiamente depuesta, ¿no? Pero no sé si eso es lo que más le conviene al país en este momento, ¿no? Ese es un poco el punto. Entonces, eso es lo que nuestros jueces van a tener que evaluar, ¿no? O sea, los miembros del tribunal van a tener que evaluar si la salida constitucional y política, cuál es el mejor mecanismo a partir de una decisión de este tipo, ¿no? Porque ya asumimos todos que a estas alturas se van a tener que pronunciar, supongo, por la inconstitucionalidad de la medida de origen, ¿no? Entonces, eso lo sabremos en las próximas horas. Esperemos que sean horas y no días, ¿no? Porque también creo que eso es un llamado a los magistrados. Estamos en una situación de alta incertidumbre y necesitamos una respuesta ya, ¿no? Lo más rápido que obviamente se pueda, ¿no? Dando cierto margen suficiente para que se debata y discutan las implicancias, ¿no? de la decisión que vayan a tomar, pero es muy importante que no se demore mucho más, ¿no? Necesita esa premura. Paula, durante el fin de semana los jóvenes del Perú salieron a las calles, marcharon, las personas desde sus casas tocaron cacerolazos y aún hay desaparecidos, 2 fallecidos, heridos en una marcha pacífica. ¿Qué debe ocurrir con los responsables de estas agresiones? ¿Y debe la ciudadanía estar atenta ante una posible impunidad? Sí, no, o sea, eso es lamentable, ¿no? O sea, yo creo que el país, todos estamos de luto por la pérdida de la vida de 2 jóvenes, de Inti y de Brian, o sea, todos, o sea, sobre todo los que, o sea, no sé, es algo muy, muy, muy triste porque además, como dicen mucho de las redes, ¿no? Mucha de la gente está diciendo, no es que se hayan muerto, ¿no? Los asesinaron, ¿no? O sea, el tema sobre todo ya cuando hemos visto las pericias legales que han salido después de la autopsia, de uno de los chicos, creo que fue de Brian, o sea, es terrible, ¿no? O sea, lo hemos visto también, que tal vez esa es una diferencia, que no es que esto nunca haya ocurrido en ese sentido, pero la diferencia tal vez que tenemos es que ahora tenemos los medios visuales que nos ayudan a documentar mejor, ¿no? Y estas pruebas documentales no muestran, ¿no? Entonces, es clarísimo y para todos los que han estado protestando, los que hemos, bueno, yo no he estado en esa situación en el centro, ¿no? Pero todos los que se han expresado y hemos estado siguiendo las noticias, es clarísimo que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza que es claramente no democrático, que no está de acuerdo a los estándares internacionales y que como tal, además en medio de un gobierno ilegítimo, a casi todas luces inconstitucional, ¿no? Entonces, sí, es un tema que va a merecer, debería, ¿no? O sea, merecer también no solamente que esto quede como un capítulo que ya se pasó, sino que el tema se investigue y que los responsables se sancionen, ¿no? Sean sancionados. Esto es importante, va a ser importantísimo también para sellar este capítulo tan triste de nuestra historia política reciente, ¿no? No puede quedar, o sea, este capítulo no puede quedar con impunidad, ¿no? Necesita también justicia, ¿no? Necesita una investigación, sí, seria, oportuna, no, digamos, no un juicio político, necesita un juicio con debido proceso, todo lo necesario, pero donde sí se culmine con sea una investigación seria, sin ocultamiento de pruebas, que también eso es la otra preocupación que tenemos, ¿no? Que en estos días también hemos visto una serie de problemas porque ha habido diligencias no oficiales, indebidas, acusaciones de que aparentemente están tratando de amedrentar testigos, ocultar pruebas, ¿no? Entonces eso es muy preocupante. Entonces, creo que además deberían ser agravantes, ¿no? para cuando este proceso se dé, ¿no? Y creo que sería fundamental para nuestra democracia
en el futuro, que este proceso se dé de forma muy responsable, oportuna y también oportuna, ¿no? O sea, que no demore mucho, digamos, tienen unos procesos establecidos legales, pero que se haga lo más rápido dentro de lo que es posible hacerlo, y que se encuentre, pues, ¿no? O sea, que se den las responsabilidades y que se encuentren las responsabilidades y se sancionen las personas que son responsables directos de estos temas, ¿no? Y también la ciudadanía, eso es otra cosa que es clarísimo, también va a haber una sanción política, tal vez no penal en algunos casos, para quienes son los responsables, no materiales, pero sí políticos, intelectuales, por decirlo así, de todo esto, ¿no? Porque también hay esa responsabilidad, eso no lo debemos olvidar, no lo deberíamos olvidar. La represión policial que todos atestiguamos a través de la documentación de estas marchas, que fue autoritaria y fue violenta, ha generado desconfianza en la ciudadanía. ¿Qué ocurre hoy con la Policía Nacional como institución después de todos estos hechos? Sí, o sea, realmente es lamentable, ¿no? Porque nos genera, o sea, yo justamente es una de las reflexiones que tenía, lamentablemente, ¿no? Esta sensación de pronto, hace unos meses, hace poco tiempo, ¿no? Cuando pasaba este contraste, ¿no? Que tú planteas muy bien, ¿no? Este contraste de hace unos meses cuando uno veía que por su barrio estaba pasando un patrullero y la gente salía a aplaudir, ¿no? Cuando estábamos en la cuarentena, en las primeras semanas, que a veces la gente salía y como parte de los aplausos de las 8, aplaudían a los policías que pasaban, la sensación de haber visto un patrullero pasando atrás de un grupo de manifestantes que, o sea, ¿no? 16, conté 16 patrulleros desde el balcón de mi casa, o sea, era como 13 frente a un grupo de chicos marchando en la noche, o sea, era como una respuesta desproporcionada a todas luces y la sensación, ¿no es cierto?, es diferente, ¿no? Entonces, otra consecuencia lamentable y que tenemos que tener cuidado también, porque tampoco podemos generalizar, ¿no? No toda la policía es así, ¿no? Y ahí también hay responsables directos, ¿no? Del comando policial que, digamos, ha estado a cargo de estos operativos y que ha dado ciertas órdenes o ha permitido ciertas cosas, pero que también tenemos que también hacer un llamado a la calma, digamos, a la reflexión de la ciudadanía de que no, digamos, no podemos generalizarlo, creo, a toda la institución, hay que tener un poco de cuidado porque también al futuro esto puede generar una serie de problemas, ¿no? Pero también merece o requerirá un mea culpa de la institución policial, ¿no? O sea, una disculpa hacia la ciudadanía también, ¿no? O sea, me parece, ¿no? Porque efectivamente o sea, vuelve como a abrir una distancia preocupante, ¿no? Preocupante, porque en una democracia también la policía es la primera institución del Estado que está ahí para cumplir las leyes, ¿no? El día de ayer se habló en redes sociales, en los noticieros, se dijo que cuando aún no había sido destituido, el expresidente Merino había convocado a las Fuerzas Armadas. ¿Esto puede ser considerado un intento de golpe? Mira, o sea, a estas alturas creo que sería cuestión de especular, si es que en medio de su desesperación, porque veía que toda la gente estaba movilizada y que claramente no eran cuatro gatos movilizados por el chavismo y el comunismo internacional, como fue la interpretación que inicialmente se quiso dar desde el gobierno, pero, digamos, si fue o no fue un intento, ya, quedará como digamos, la especulación política. Yo creo que lo que más bien sí podemos decir es que además de ese acto hubo una serie de actos previos de Merino y de su gobierno que a todas luces sí constituyeron una serie de actos que estaban encaminados a la construcción de un autoritarismo. Entonces, si es para construir un autoritarismo en la época moderna, la única vía ahora no es tocar o recurrir a las barracas, ir a los cuarteles, ¿no? Hay otras vías que ya estaban en camino, que eran las que justamente hicieron ¿no? Manifestarse, actuar a la ciudadanía, ¿no? Tenemos una pregunta del público: ¿cómo fortalecemos los partidos políticos? Especialmente porque estamos en un escenario preelectoral. Falta muy poco para las elecciones. ¿Cómo fortalecemos esos partidos porque ya que uno de ellos se va a encargar de dirigir el país en el siguiente quinquenio? Ya, bueno, estamos a muy poco tiempo para decir que vamos a fortalecerlos en tan poco tiempo, pero más bien, o sea, primero, ¿no? O sea,
vamos a ver con qué llegamos, ¿no? Ya llegamos con partidos, como tú decías, por eso tu pregunta, muy débiles, casi inexistentes. O sea, si no, de otra forma también nos explica también toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, no hay forma de entender la decisión de la vacancia de alguna manera si no es por entender esta decisión trasnochada, ¿no? Desconectada de la calle, de representantes o más no son representantes porque no representan a nadie, pero de congresistas que justamente ni siquiera pensaron en las consecuencias electorales que su decisión iba a tener para sus partidos, porque son individuos pensando en sus intereses de corto plazo, sus intereses personales, de grupo, ¿no? De interés, de collera, y ni siquiera incluyeron en su cálculo al tomar esta decisión de este tipo que esta decisión puede, y de hecho yo creo que va a castigar duramente electoralmente a sus partidos, ¿no? De los partidos que han sido como los responsables más claros de liderar el voto por la vacancia, ¿no? En bloque, ¿no? Y de algunos que de pronto lo hicieron menos abiertamente o menos vocalmente, pero que también lo respaldaron, ¿no? Entonces es clarísimo o sea, a todas luces, ¿no? O sea, todas las manifestaciones y la indignación pública hace ver que ellos mismos con su actuar han generado una nueva división política, ¿no? O sea, esta nueva división política se va a ver en la campaña también, ¿no? O sea, es un antes y un después. Y entonces esto va a ser también una línea demarcatoria que incluso va a colocar, o sea, va a dividir a la gente en relación a su decisión de voto, ¿no? O sea, tú participaste en la vacancia, o sea, tú apoyas la vacancia o tú no, o tú no estuviste en el Congreso, ¿no? Entonces digamos, no estuviste en este lío. Entonces, creo que eso es una primera cosa que se debe decir. Entonces, va a ser muy importante lo que va a pasar en nuestra, como te decía ya hace un momento, en la nueva elección, porque de ahí va a surgir justamente un nuevo gobierno que va a tener por delante un reto muy, muy grande, ¿no? Que es reconstruir políticamente el vínculo político en nuestra sociedad, ¿no? O sea, no solamente se juega la reconstrucción partidaria, sino también la reconstrucción de confianza con la ciudadanía, ¿no? Ya dentro de un nuevo gobierno. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, pero sin duda esto va a ser un parteaguas clarísimo, ¿no? O sea que, eh, bueno, es lamentable, ¿no? Porque uno no puede hacer sino lamentar lo que ha sucedido, pero, digamos, podríamos decir que al menos una parte positiva, digamos, de lo que ha pasado, además del ver el despertar del ciudadano, que eso es algo creo que sí es positivo, es emocionante, ¿no? Genera ilusión. Es ver también que de alguna manera este parteaguas político, esta división que se abre de cara a las elecciones nos puede ayudar a limpiar un poco el sistema político, ¿no? O sea, que nos ayude a través del voto a deshacernos de aquellos partidos que ahorita todavía cuentan con inscripción y que o sea, a la ciudadanía, ¿no? Digo, ¿no? Que pueda hacer su decisión mejor informada, con mayores elementos y tener una elección un poco más ordenada, ¿no? En medio discutiendo temas más de fondo, porque parte del problema previo que teníamos también es que teníamos demasiadas opciones. O sea, todavía no tenemos candidatos inscritos, ¿no? Pero teníamos demasiadas opciones, ¿no? Con más de 20 partidos uno no puede, o sea, no puedes materialmente organizar una buena elección, o sea, la ciudadanía no va a tener capacidad de procesar tanta información. Entonces, de alguna manera, el disminuir un poco el ruido, si quieres, la información también va a ayudar, espero, a que el debate se concentre mejor, se puedan priorizar mejores, una discusión más profunda de ideas, de posiciones, esperemos, y que ojalá terminemos con una mejor elección, ¿no? Como gente que me decía, esperemos que esta vez no terminemos votando nuevamente por el mal de menor, ¿no? Ojalá sea cierto. ¿Qué candidato o candidata va a capitalizar los votos en 2021 después de esta situación? Mira, yo escribí en el Comercio justamente un artículo el día domingo sobre este tema, pero fue previo a todo, digamos, a toda la peor resaca de las protestas que me lo encargaron, ¿no? O sea, lo mandé el sábado en la mañana, justamente evaluando, ¿no? O sea, ya incluso antes de todo esto, me parecía que justamente lo que te acabo de decir, ¿no? Que los grandes perdedores políticos digamos, de este tema, de cara a las elecciones, son todos los partidos que apoyaron, ¿no? la vacancia, entonces Acción Popular,
Alianza para el Progreso, obviamente, ¿no? Unión por el Perú, Podemos, Perú, todos estos, y también Keiko, ¿no? Fujimori, Fuerza Popular, aunque hayan estado en un momento como tratando de reflotar su candidatura, o sea, van a ser inevitablemente golpeados por haber estado detrás de, digamos, tener responsabilidad política en este asunto, ¿no? Entonces, en general me parece que esa es la línea divisoria. Quienes tienen mejores posibilidades de capitalizar electoralmente este tema, porque entre comillas se salvan un poquito de no estar tan manchados con la decisión y con sangre, literalmente, ¿no? Son aquellos partidos que estando en el Congreso votaron contra la vacancia, o estando fuera, o que estuvieron fuera, ¿no? Entonces, quedan claro, de los que se pueden inscribir a estas alturas, de los inscritos, el Partido Morado, Juntos por el Perú, que es Verónica Mendoza, y George Forsyth, ¿no? Que es, en verdad, él es como alguien que es el otro que estuvo fuera, ¿no? Igual que Verónica Mendoza, que no tiene representación ahorita en el partido, en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que estas tres opciones van a ser las que pueden capitalizar mejor. Además, no solamente el no haber estado directamente relacionados con esta decisión, sino también que pueden tener una mejor opción para discutir, pero nada está cerrado, nada está dicho, ¿no es cierto? Sino también tomar la agenda, que esta nueva agenda, este nuevo tema, que se suma a otros temas que cada uno ya tiene o va a tratar de posicionar de cara a sus electores, ¿no? Porque cada uno tiene como dependiendo de dónde se ubica, un bolsón de potenciales electores, pero este es un nuevo tema que se abre, ¿no? Es un tema grande, diverso, de esta agenda como democrática, pero también reformista, institucional más amplia, ¿no? Que recoge no solamente el tema del respeto a la democracia, los derechos fundamentales, ¿no? A los derechos a la protesta pacífica, sino que también las preocupaciones que se han manifestado en estos días, ¿no? O sea, otro tipo de derechos, otro tipo de reformas y luchas en curso, como la lucha contra la corrupción, la necesidad de seguir los procesos judiciales en curso, ¿no? Castigando a las personas que se encuentren responsables, el tema de la reforma de la educación superior, ¿no? Y la vigencia de la SUNEDU, entre otros temas, ¿no? O sea, el fortalecimiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Que los nuevos miembros no sean elegidos por este Congreso, que a claras luces no tiene ningún tipo de legitimidad para hacerlo, sino que ya esto se haga y de una mejor manera en el próximo Congreso, ¿no? Entre otros varios temas que tienen que ver con fortalecimiento de instituciones y de procesos de reforma institucional, ¿no? Entonces, y que tú puedes ahí incluir algunos temas que también la pandemia nos dejó claros, que también son otro tipo de reformas en los campos más sociales, de política social, entendida de forma más amplia, que también son otros que nos venían ya por la pandemia, ¿no? Como pueden ser reforma de la salud, reforma del sistema de pensiones, o sea, que son temas que ya venían debatiéndose. Entonces se puede como armar todo este campo, ¿no? De temas que están por discutirse, ¿no? Sobre lo que esperaríamos que se diga algo, ¿no? ¿Cómo evitamos repetir esta historia que nos ha acompañado en el último quinquenio de oposición entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía al momento de votar para poder evitar repetir la historia? Bueno, creo que sí, creo que hay una parte que como digo, va a ser una responsabilidad ciudadana. Dentro de todo, como te digo, creo que este parteaguas nos puede facilitar un poco la tarea, ¿no? En el sentido de como disminuir el número de opciones posibles, ¿no? O sea, deseables, y en ese sentido no fragmentar tanto, porque el problema, digamos, el que hemos vivido es el riesgo de tener un ejecutivo, o sea, un gobierno dividido, ¿no? Un gobierno que es elegido para el Ejecutivo, pero que no cuenta con ni siquiera una primera mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, o con un Congreso muy fragmentado que potencialmente se puede volver como, ¿no? Un competidor, claro, pero irresponsable frente al Ejecutivo. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es evaluar bien nuestro voto, pero por otro lado, más adelante también corresponde no solamente a los ciudadanos mediante votando, sino también informándose más, siguiendo. Hay un proceso también que sigue, que tiene que ver con el proceso primero de construcción partidaria, ¿no? O sea, hay un tema que tal vez, yo les digo a veces a mis alumnos, ¿no? O sea, no debería, o sea, ya después de toda esta semana debería quedarnos más claro, ¿no? O sea, la peor forma, o sea, la forma en que le dejamos más fácil
a los irresponsables y a los corruptos, que todo sigue igual y que nada cambie en la política, es nuestro desinterés por la política, ¿no? Entonces, si nosotros no nos informamos, si nosotros no participamos, además también creo que hay que perderle miedo también y desestigmatizar la participación política, porque si no se renueva, o sea, si por ejemplo, no tenemos nuevos representantes que salgan de esta nueva generación, de esta generación del bicentenario, que tiene otro ánimo, otro espíritu y que se metan a participar políticamente también, no solamente en la sociedad civil, en organizaciones, sino que también se metan a construir partidos, a hacer algo, nada a cambiar, pues, porque no vamos a tener una renovación política, ¿no? Entonces ese es un plano, yo creo, más de mediano plazo, ¿no? Pero a corto plazo hay que hacer una decisión lo más informada posible con el voto y estar atentos en el proceso electoral y también estar atento a los procesos de reforma política en curso que también no se terminaron de decidir. Hay varios de estos. Tú sabes que yo formé parte de esta comisión de reforma política y hay una serie digamos, que se pueden discutir, obviamente, ¿no? Pero hay una serie de recomendaciones que nosotros dimos, ojo, incluyendo, que claro, no todo el mundo estaría de acuerdo, pero nosotros incluíamos el derogar, o sea, el hacer una reforma constitucional habían varios temas, ¿no? Para regular mejor estos vacíamos y otros elementos que veíamos problemáticos en la relación ejecutivo-legislativo, incluyendo, nosotros proponíamos eliminar la figura de vacancia por incapacidad moral permanente, porque justamente veíamos que ya era un riesgo potencial lo que hemos vivido ahora, ¿no? Que se mal utilizara como un arma política y que fuera una fuente de inestabilidad y de ingobernabilidad democrática, ¿no? Pero entonces hay una serie de asuntos otros pendientes, incluyendo la discusión, por ejemplo, de si se debe volver a un mecanismo, a un Congreso bicameral y regular mejor los mecanismos de la cuestión de confianza, una serie de otras cosas que también se tendrían que abordar, porque lamentablemente el Perú tiene un modelo presidencial híbrido, ¿no? Que toca elementos de todos y tiene entonces algunos elementos de vacío, ¿no? Que también vimos con el capítulo pasado, que más bien nos llevó a un extremo de otro tipo, que fue la disolución del Congreso después de la interpretación, digamos, esta interpretación también que se decía cómo interpretar la cuestión de confianza en relación a las reformas constitucionales y todo este caso. En fin, otro tipo de temas que también se podrían repensar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema siempre? Que es como quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque parte del problema con eso es que siempre quienes elaboran las normas y deberían mejorar estas normas son los representantes elegidos. Entonces, el propio Congreso el que tiene que autorregularse en ese sentido, ¿no? O el otro tema que queda pendiente, lo de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, son una serie de temas que también deberían estar en la agenda y también tendríamos que ver y ver claramente a la hora de votar qué dicen los diferentes partidos, los diferentes candidatos sobre estos temas y estar atentos, ¿no? Porque, ojo, los partidos que ahorita están causando este drama también prometieron una serie de cosas, sobre todo, por ejemplo, con la inmunidad parlamentaria, y todavía seguimos esperando, ¿no? Nunca la aprobaron, nunca cambiaron nada. Entonces, hay este otro lado, ¿no? La representación es una relación que no se acaba el día de la elección, ¿no? Entonces, hay que seguir a nuestros representantes también para ver. Y tenemos el derecho a pedirles cuentas, ¿no? Tenemos el derecho, o sea, tenemos el derecho a que ellos rindan cuentas y tenemos el derecho también de exigirle cuentas, no solo el día de las elecciones, sino también durante el ejercicio de su mandato, ¿no? Durante su gobierno. Para finalizar, Paula, ¿cuál es el costo para los partidos que votaron por la vacancia? Yo creo que el costo es alto, ¿no? Porque es evidente, o sea, no sé si estaban tan desconectados de la ciudadanía, pero tan desconectados que no se dieron cuenta que su decisión era a todas luces, pero además no sé por qué, porque es algo que tú no entiendes, o sea, discúlpame porque sea tan dramática, pero había habido una encuesta donde te decían que casi el 95% de la población, 95, o sea, era casi la totalidad, ¿no? De la población te estaba diciendo que no estaba de acuerdo con la idea, con la propuesta de vacar a Vizcarra en el contexto de la pandemia actual, ¿no? Que eso no significaba, si tú leías toda la encuesta, que estuvieran de acuerdo con que a Vizcarra no se le investigara, pero porque, digamos, había muchas otras opiniones y era un poco la idea de decir que Vizcarra termine su mandato una vez, no estamos en pandemias, estamos con problemas económicos, ¿no? Ya están las elecciones convocadas, ¿no? Entonces, no lo hagas, ¿no? Y eso no lo escucharon. Entonces, si están tan desconectados, o sea, si estuvieron tan desconectados como para no querer ver y pensar, porque es como que estuvieran encerrados y, no sé, de verdad se creen todas estas teorías conspirativas, ¿no? Que dicen, entonces, todos los medios de comunicación están en nuestro contra, están manipulados, las encuestas están compradas, entonces, ¿no? Entonces, no sé, es este fenómeno en que terminan
rodeándose solamente de aduladores, ayayeros, y se creen entre ellos mismos sus propios cuentos, ¿no? Y no salen de ese círculo, y entonces van confirmando sus sesgos, sus verdades, y no escuchan y descuentan toda la información, todo lo que sea diferente, y entonces terminan viviendo una burbuja en un mundo diferente, ¿no? Quisiera pensar que la pandemia ha tenido algo que ver en esto, ¿no? Que el hecho que hemos estado encerrados y ellos también de alguna manera acentuado esto porque si no es una mayor responsabilidad de ellos, ¿no? Pero efectivamente ya después de las protestas es clarísima esta desconexión con la ciudadanía, y entonces sí, ¿no? O sea, eso yo me imagino que lo van a cosechar electoralmente, ¿no? ¿No? O sea, todavía seguían algunos diciendo que eran los jóvenes manipulados, que eran terroristas, que eran cuatro gatos, ¿no? Y es como, no. Una posición súper antigua. Es como desfasada, que eso es lo que decíamos. También hay un tema generacional y de desconexión, pero también de no entender. También eso es otra cosa, que el mundo ya cambió y que estamos en un nuevo Perú y que tienen delante una nueva generación también, o sea, unos peruanos que son diferentes generaciones, porque claro, no son solo los jóvenes, pero que ya no pueden seguir haciendo lo mismo que hacían antes, ¿no? Tal vez. O esta vez ya no se les va a pasar, ¿no? Entonces creo que tal vez quedarnos con esa idea de fondo, de fuerza, que al menos dentro de toda la tristeza que sentimos por todo lo que ha pasado, ¿no? De perder estas vidas y tener todavía chicos que están desaparecidos, ¿no? Todavía son como 9 personas, creo que todavía estamos buscando, que ojalá aparezcan, tener la confianza, mi esposo, que, o sea, no sé, el regocijo, no sé cuál es la palabra, de sentirnos que hemos estado juntos, unidos, una respuesta ciudadana, que esto de verdad es diferente, que no había pasado antes en esta magnitud y que podemos estar unidos también en esto, ¿no? Y que somos más, ¿no? Porque eso es un poco, o sea, podemos ser más también si nos organizamos y juntamos, si estamos atentos. Si queremos que las cosas cambien, también hay que mantener esta actitud vigilante, que no sea solamente una cuestión de, mi mamá hubiera dicho, flor de un día, ¿no? Si no fuera flor de un día, sino que mantengamos este espíritu, esta actitud crítica de vigilancia va a ser fundamental en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Porque además hemos visto también que la política importa. O sea, no podemos seguir nuestra vida como si la política no nos afectara, porque hemos visto y también lo hemos sufrido con miles de pérdidas, más de 30.000 peruanos muertos con el COVID, al ver que las decisiones que se toman y las que no se toman se pagan, ¿no? No fortalecimos nuestro sistema de salud, sí, seguimos arrastrando una serie de problemas, entonces tenemos que hacer frente a estas cosas. Entonces creo que es importante que también aprovechemos el momento y lo sigamos, ¿no? Para que no haya sido en vano la muerte de 2 jóvenes, ¿no? Muchísimas gracias, Paula. Aquí cerramos esta edición de Mesope. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Y será hasta una siguiente edición.